Hello, everyone. Welcome once again to a brand new episode of Extraordinary Talks. My name is Luis Porteles, and for today's video, we have a very, very special one because we are interviewing one of my compatriotas, as we call it in Spanish. Of course, we have here the reigning Mr. Supranational 2022. His name is Luis Daniel Galvez. And during this interview, I really want to make sure that you guys get to know him, get to know his story, what he stands for, his journey during Mr. Supranational, and of course, his objective when it comes to the title and the platform that he has been given as of right now. As usual, I hope that you guys find some sort of value in this type of videos. And if you do, don't forget to share them on social media, leave a like, drop a comment, subscribe. It always helps a lot with the channel. But simultaneously, I'm going to ask from you that you please go on ahead and support Luis on all of his journey as a reigning Mr. Supranational. One more thing, this interview, since we are both from Cuba, we both speak Spanish, this is going to be a Spanish interview. However, for those of you English speakers out there watching me right now, you can just turn on the subtitles and you will have access to all of the information that we will be sharing during the interview. So I won't keep you waiting much longer. I know that you guys are waiting to get introduced to Luis, so I will bring him right after the intro. Bueno, muy bien. Ahora, por favor, todo el mundo me reciben con un gran aplauso a nuestro Mr. Supranational. Hola Luis, ¿cómo estás? Estaba escuchando la intro, qué bonito, qué bonito. Gracias. Claro que sí, un placer tenerte por acá, un orgullo tenerte por acá también y empezar todo esto diciéndote muchas felicidades por todo lo que has logrado. ¿Cómo te sientes con todo esto? Gracias. Feliz, feliz, imagínate. Después de varios días procesando y que no entendía bien qué pasaba, ya ahora como que todo empieza a tomar un poquito de sentido, ¿no? Ahora esta etapa es un poco de todo lo que viene y estamos un poquito más como arrancando en septiembre. Vienen grandes Sí. cositas. Qué bueno, me alegro mucho y sé que este año de trabajo junto con la organización de Mr. Supranational va a ser muy productiva. Ellos siempre tienen muchos proyectos, muchos viajes planificados, muchas causas sociales también y vamos a poder hablar un poquitico de todas esas cosas durante la entrevista. Pero antes de que empecemos a hablar de todo eso, me gustaría que me cuentes un poquitico sobre ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas y cómo llegaste a el mundo de los certámenes, digamos. Ahí va. Yo soy cubano, nacido en Cuba, obviamente, viví 18 años. Trabajé cuando terminé el preuniversitario, iba a estudiar la dejé en busca de, Ajá, obviamente, mi sueño de poder salir del país, etcétera. Entonces, trabajé como bartender para el turismo en Cuba. sí. Una persona me vio, amigo de la familia, Dani, te ofrezco un contrato de trabajo como modelo, son ángeles que la vida te manda a veces, modelo en México. Wow. Entonces, gracias a un poquito el apoyo de mi tía, que era la que más le insistía a esta persona, hey, tienes que sacar a Dani, tienes que sacarlo. Entonces, México. Pero el primer año fue un poquito duro, porque obviamente fue un paso de, te vas como modelo, pero yo no sabía ni sacarme selfie, como que yo estaba muy crudo, como ir aprendiendo poco a poco con los golpes, ¿no? Y ir enfrentando el miedo cada día, ir enfrentando lo que uno a veces tiene en la cabeza. Y poquito a poco, pues cuando uno repite muchas veces, te lo va quitando. Y eso me pasó con el modelaje. Pero fue un año de estar haciendo otras cosas. Y ya después, poco a poco, fui como encajando como modelo. En Estados Unidos, en el 2017, después de un sismo, que decidí que como que necesitaba. Y pues vine a Miami, hace 4 años, haciendo muchas cosas. Trabajé haciéndole grooming a perro, trabajé en la construcción, trabajé con niños con autismo, trabajé como bartender. Y algo más habré hecho que no me acuerdo ahora. Después de estar ya casi como retirado, decía yo que ya
iba a hacer más cosas de modelaje y tengo también de seguros. Dije, bueno, entonces ya, como que el mundo tirado, ¿no? Un amigo me insistió que fuera un desfile, que era un no profit, para un no profit, y me animó a ir. Incluso le dije que no, se lo había cancelado. Y mi familia cierra las oportunidades, prueba. Y yo, ay, pero es que ya no tengo, ya no sé si yo, o sea, y el punto es que fui. Al otro día lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Sí, voy a un amigo. Y fui al evento y ahí conocí a la directora de Miss y Mr. Cuba, que se llama, y ahí me vio y me dijo, ay, tienes que ir al casting de Miss y Mr. Cuba. Y yo, bueno, está bien, voy a... Y fui con la misma intención de, no me voy a cerrar las oportunidades, déjame probar. Y simplemente dar el paso de salir a mi casa, ir al casting, presentarme, ya para mí era una victoria, porque bueno. Y cuando llegué todo fue como fluyendo. Hay cosas como que ya tú sabes que están escritas. Fáciles, es impresionante. Y sin embargo, cuando no están para ti, por mucho que lo busques y no es el momento, no pasan. Y en este caso fue algo que simplemente fluyó y todo fue como paso a paso, todo se fue abriendo y abriendo. El punto es que competí en el Miss y Mr. Cuba, conocí a gente maravillosa. De la señorita Fadia, que es la directora, el señor Prince, que es el director de actuación, que se llama Dionisio, mi maestra de oratoria, que se llama Luxma. Estaban muy bien preparadas y me fueron enseñando, pero claro, fueron 2 meses para preparar una a un mister y es muy diferente, porque un Exacto. mister habla y un mister habla, un mister tiene que compartir ideas y tiene que transmitir algo. Lo vieron en mí y yo no lo veía. Entonces, fue lindo porque también risa en pasarela, la sonrisa, transmitir cosas con... O sea, tienes que transmitir emociones caminando. Eres un palo seco caminando, ¿no? Eso es un poco más allá un poco más allá de ser lo que es, transmitir emociones, más allá de solamente caminar, ¿no? Entonces, imagínate todo en 2 meses. Quedé como como decir, quedé como ganador en el Mr. Cuba. Semana para correr, buscar visa, ir a Washington y irme a Supranational. Es decir, ahí llevaban preparación de meses, casi un año. Y mi Exacto. preparación fue salir de mi visa. Ya yo fui para allá con la fe de Dios. Es como que, ¿sabes qué? Dios, que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que Dios quiera. Claro, ¿no? Incluso hay personas que practicaban, ¿ves? Preguntas y respuestas, qué tipo de preguntas salen, qué decía acá, ¿no? ¿De qué trata todo esto? Y yo estaba como que, ¿sabes qué? Yo voy a poner el corazón, voy a hablar y que mi respuesta salga y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y así fue desde el día 1. Cada paso desde el orgullo de estar ahí representando a personas y a la gente. Fue una experiencia muy bonita. Y desde que llegamos a los cursos, esto es una experiencia de toda la vida. Y la gente a veces decía como que, wow, como que no entiendo, ¿no? Los primeros días te das cuenta. Porque hay muchas emociones involucradas. Claro. Y vas creando lazos, otras nacionalidades, vas creando familias. Eh, obviamente todavía, incluso de que se te iban yendo, o que creas una conexión, creas una familia donde si uno se cae, se cae, hey, ¿estás bien? Vamos, por aquí. Por acá. Claro que sí, Sí, claro que sí. Me encanta tu historia en ese sentido porque, mira, cuando me estabas contando cómo saliste de Cuba, por ejemplo, que te fuiste con un contrato de modelaje y de ahí pasaste a los Estados Unidos y que pasaste por diferentes trabajos, es una historia a la que tantos cubanos nos podemos identificar. O claro, sea, de haber pasado por muchas cosas hasta llegar a un punto en el que, bueno, sentimos que la vida se estabiliza un poco y que encontramos un poco ese sentimiento de normalidad. Este, me encanta eso. Y déjame preguntarte algo, porque, bueno, ahora tú estás deteniendo uno de los títulos masculinos más importantes en el mundo, y muchos dirían que el más importante en el mundo, en todo lo que tiene que ver con los certámenes. Pero en Cuba los certámenes realmente no es algo que es parte de nuestra cultura, no es algo que se vea no. en la televisión, que se vea en la vida cotidiana. Cuando tú decidiste inscribirte al Miss y Mr. Cuba,
¿hasta qué punto tú entendías en lo que te estabas metiendo? Era casi nulo. Era como que no sé en qué me estoy metiendo, pero sabes que disfruté de la experiencia de cada día. Yo desde que comencé toda esta aventura nunca esperaba resultados. Yo simplemente Ujú. estaba disfrutando la experiencia de que me estaban enseñando, de que me estaban preparando, de que estaba alrededor de personas increíbles. Entonces esa experiencia y también esa fe también de que, bueno, estoy acá por un propósito. Todavía no Claro. sé cuál va a ser mi propósito en todo esto. Y ese es mi mayor anhelo. Mi mayor sueño no era tener una banda, porque no era mi sueño de niño. Tú me preguntas, yo no sabía que esto existía. Porque somos... Ujú. Pero este es el puente a conectar con personas. Este es el puente a transmitir algo lindo. La nueva generación no es Exacto. solamente eh, el más pillo es el que más ventaja tiene o el más... Eso no, es que hace las cosas desde el amor, desde la bondad, desde el agradecimiento, desde el corazón. Todavía se usa. Todavía, aunque no Exactamente. esté de moda, sí funciona. Ese es el mundo. Haciendo las cosas correctamente, con disciplina, con valores, con principios, con, puedes lograr Ujú. cosas. Y ese es mi ejemplo y creo que por eso la gente se ha sentido conectada también. Eso es lo que quiero demostrar y eso, para eso quiero usar esto. Esa inspiración, ¿no? Lucha, y es una lucha y es lo que siempre digo. No es que yo sea la persona perfecta y no tengo muchísimo más que aprender y voy a seguir. Esto es un trabajo constante, solamente compartir lo que ya me ha pasado, lo que siento, compartir en otros y que la gente se identifique con esa emoción, pero no es que yo aquí me la sé todas, ¿eh? No, yo choco, porque soy el ser humano, igual que todos nosotros. Pero muchas veces no mostramos al mundo, ¿verdad? O esa, esa realidad que está escondida como debajo del ser de todos nosotros, que sentimos, que nos pasan cosas, pero que avanzamos siempre. Esa Sí. resiliencia que siempre eres humano, ¿no? Más allá de Ujú. cubano. Exactamente. Más allá de los cubanos, exactamente. Cuando tú estabas en la competencia, yo personalmente, o sea, siendo cubano, yo mismo, y cubriendo temas de todo lo que viene que ver con los certámenes y todo. Es más, este año era la primera vez que yo cubría, o sea, que me interesaba un poco al tema de el certamen masculino. O sea, que para mí era todo nuevo también, o sea, yo estaba descubriendo la Yo recuerdo experiencia. que lo dijiste, Y creo. sí, Yo vi tu video, exactamente. yo me volví un fan tuyo con los videos. Yo te Ah, veo y me acuerdo mucho del cuarto del hotel porque te estaba viendo y veía como tus emociones. Es como que, wow, realmente sí. logré esto. Sí, sí, sí. Yo estaba emocionado porque honestamente, como uno se siente, siendo cubano, porque he cubierto muchos certámenes de belleza de mujeres, en el que al final uno siente que, bueno, la cubana realmente se lució, dio lo máximo de ella y al final no recibe ese reconocimiento porque según los estándares de los certámenes de belleza, dicen que Cuba no tiene todavía el sash factor, o sea, el hecho de que tiene ese sistema digamos, de apoyo social, Ujú. porque en Cuba esto no es realmente un tema que se hable mucho. Y yo sentía, bueno, este muchacho está haciéndolo todo tan bien. Yo no sé si realmente le van a dar el título, pero él se lo merece, él se lo merece. Y al final estaba mirando el segmento del Q&A, de la pregunta y la respuesta. Y cuando usted respondió a esa pregunta, yo dije: "Okey, no hay forma de que no se lo den. De Es verdad. que no hay de otra". Porque se sentía que respondiste ahí con tus valores, con tu corazón. Fue una Sí. respuesta que salió desde un lugar muy genuino. Y creo que eso es la belleza realmente del certamen. No pasa todo por lo físico, sino también por tus valores, por lo que tú vas a representar y lo que le vas a dar a la organización también. Y es lindo porque en ese momento yo estaba obviamente nervioso el solo hecho de llegar a ese punto, pero en ese momento, en ese día ya no sentía miedo. Es como que con un propósito, yo estoy aquí parado hoy, ya la pregunta no me va a frenar. Y yo voy a preguntar, ni yo tengo experiencia, ni yo estudié preguntas y respuestas, porque hay gente que lo hace, ¿viste? Sí, Y tú, bueno, sí, la guerra hoy en día es difícil porque tanta, ¿sabes? Te preparas y es normal, ¿sabes? En blanco. así mismo. Yo, mi arma más poderosa
a base de hablar aquí con el alma y ya está. Eso hice. Así es como tiene que ser, así es como debería ser realmente. A ver, cuéntame una cosa, si yo no me equivoco, tú llegaste al certamen, unos días después de que había comenzado ya, ¿verdad? Ese fue el caso de la cubana. La cubana se llegó con La bastante cubana, tiempo la después muchacha. y fue su desventaja, Okey. sí, bien, pero yo llegué con las maletas perdidas. Ah, Es decir, bueno. las conexiones con la maleta. Entonces, Qué cosa, imagínate, andaba con ropa prestada ahí. qué cosa. Bueno, ¿y cómo fue tu primera impresión cuando llegaste? ¿Viste a la gente de la organización, a los muchachos que iban a estar compitiendo contigo? ¿Cómo te sentiste desde el principio? Eh, nervioso, pero en el avión justo en la última, ya cuando llegué a Cracovia, Ujú. me pasó por al lado Heriberto, que es el de Puerto Rico. Sí. Pasó y me dijo, de Cuba, dime. Y yo, ¿cómo está, brother? Y salió, y se bajó y me estaba esperando. Y comenzamos ya, ¿sabes? A conversar y yo esperando las maletas. Y él, no, Dani, no te preocupes, yo te espero hasta que salgan. Y tuvimos esa buena conexión. Y cuando salí del aeropuerto, igual con las chaperonas, una de ellas que se Ujú. llamaba Ivonne, ya yo sentía la buena vibra. Y ahí conocí también a de Alemania, a Marco, y también conocí a quién más. Ah, bueno, tenía a Marco y tenía a Heriberto, que es Puerto Rico y en el banco. Y claro, a veces tienes esa emoción de que, wow, ¿qué va a pasar ahora? Todo lo que Sí. viene, cuántas personas al hotel, pues nos dejamos las maletas y nos fuimos al restaurante y ahí estaban todos. Y esa sensación de miedo desapareció, porque te das personas especiales. Y los fui Ujú. saludando uno por uno. Incluso me recuerdo en francés, tenía puesto el nombre, me decía, tú eres Cuba, ¿verdad? Tú eres Luis Daniel. Y yo, ay, qué bueno, porque me dio mucho sentimiento. Pues. El Pierre. Me imagino que haya sido como el primer día de escuela, llegando allí a conocer a los Sí, compañeritos. y llegas y están todos Qué comiendo. cosa. Sí. Luis, si yo te pregunto, ¿cuál fue, según tú, no, la parte más difícil del certamen? Lo que más te, o sea, requirió tu energía, tu concentración, ¿qué más te costó? Fueron dos cosas. La primera, el manejo de redes sociales, de Instagram. Ujú, Historias constantemente, de crear contenido, de subir posts, es muy, muy difícil. Y eso que tuve muchísimo de la organización. Y ujú, incluso tenemos a uno de los muchachos que trabaja en la parte de las redes sociales, que es muy bueno. Y me ayudó muchísimo, pero aún así ujú. tienes que estar pendiente. Yo no tengo, soy un novato acá en esto. En cierto modo, ¿no? Hay personas que ya tienen experiencia. Por ejemplo, el tipo es que Moisés me ayudó a mí, me decía, Dani, ponte ahí, te voy a sacar una foto porque también es fotógrafo. Y yo estaba ahí como Sí. aprendiendo de todos. Yo era como, ¿cómo te enseñamos esto? ¿Y qué tal con esta persona? ¿Y qué tal? Es que todos fueron mis, ¿sabes? Todos se convirtieron en mis amigos. Y de todos aprendí. Conversación con Adri, creo que fue. Con Adri, el del Salvador. Yo le decía, Adri, ¿sabes qué? Es prácticamente imposible ganar esto por ti mismo. Todos para ganar. Porque no lo tienes, no tienes todo, no tienes todo el paquete. Tienes mucho, es más, eh, no sé, como lo quieras decir, favorito, pero si no te acoplas al grupo, es imposible. Ujú. Porque yo como Moisés aprendía la fotografía y el español me hacía Adri, me enseñaba el paso de baile y al otro día se me acercaba mi Adri y me decía, Dani, me siento mal. Yo parecía profeta ahí, entonces, en cura. Y ¿sabes? Porque los quería, ¿entiendes? Y quería como que todos fuéramos. Entonces lo más difícil fue el tema de manejo de la red, el baile, la Ah. coreografía del baile. Pero tú eres cubano, ¿cómo va a ser que el baile? No, pero era una obra, era como una obra era como una obra de teatro, de compás, y era Sí. muy rápida. Yo me acuerdo que ensayábamos los pasos y era bien, en una parte de mambo, está bien, está perfecto. Pero cuando pusieron la música, parecía que lo estaban rebobinando. Con uno de los chicos, pues decía, no entiendo nada, parece que están rebobinando. No,
como que no le encuentro el oído, todo rapidísimo. Dios, muy rápido. Qué cosa, qué cosa. Pero bien, sí, Pero bueno, pasaste a través todas esas pruebas, lo lograste. sí. Y bueno, te cambio la pregunta, ¿no? Te la pongo en el sentido inverso, contrario. ¿Cuál fue la parte del certamen que más disfrutaste? Cuando recuerdes así y te vienen los momentos lindos a la mente, ¿qué es lo que más se quedó contigo? De tema de, bueno, obviamente se quedaron conmigo antes de, como por ejemplo, no, te diría, si me preguntas como específicamente del evento de los desfiles, el desfile. Sí. Y era lo que un poquito más que yo he hecho, ¿no? La parte de desfiles y eso. Y como no había fácil. Yo recuerdo que yo conversaba con Varo y Varo me dio una idea genial. Varo para mí es muy buena. Y yo le dije, Varo, es que mira, yo he visto tus videos y yo veo que tú tampoco sabes tiempo, pero... Y me dijo, Dani, tú no tienes que reírte. Tú tienes que estar presente y vivir la emoción. Lo que la gente te transmite te va a hacer sonreír. Y lo que sientas en tu corazón te va a salir. Solo Ujú. estate presente y disfruta el momento. El mejor consejo en ese. Uf, tremendo consejo, tremendo consejo. Claro, porque se siente cuando tú estás saliendo y estás así. Pero cuando tú Sí. estás disfrutando y tú estás recibiendo y dando, y se vuelve como una... O sea, en el principio de la entrevista me mencionaste no solo la preparación para ir al Mr. Supernational, pero también cómo se necesita tener un equipo de gente detrás de ti, porque parece fácil. La gente piensa que es solo tener, buena cara, buen cuerpo y buena personalidad y ya estás. No, lleva mucha preparación. ¿Cómo se prepara un Mister? O sea, desde el momento que tú ganaste el certamen nacional, o sea, el título de Cuba, ¿cómo te preparaste para ir al internacional? Bueno, la gente te diría que se preparan con clases físicamente se preparan aún más, la alimentación, la dieta, se levanta temprano. Pero es que porque yo me hice Mister Cuba y a la semana estaba volando. Entonces, Sí, en viaje y entre ir a Washington a recoger visa, eh, yo pienso que lo primero, como emocionalmente, sí, y cuidar el cuerpo un poco, tratando de alimentarme bien, eh, durmiendo las horas que tienes que dormir, porque todo eso afecta y te puede... Entonces, eso, tratar de estar bien emocionalmente, alimentándome bien, durmiendo. muy bien. A ver, si yo ahora mismo me quiero presentar al Miss y Mister Cuba, ¿qué es la primera cosa que tengo que tener en consideración antes de enfrentarme a todo este challenge, digamos, este desafío? Lo primero, como siempre le digo a la gente, lo primero de todo sería creer en ti mismo. Ujú. Cuando te das cuenta que puedes lograr muchas cosas, incluso inimaginables para ti mismo. Entonces, creer en ti, y lo segundo, necesitas tienes que hacerte una lista de qué ves tú y ser sincero contigo, que físicamente levanto. Cómo Sí, estoy emocionalmente, que tengo la capacidad de transmitir, muy bien. ¿no? Y uno de los mitos que existen alrededor de los certámenes masculinos es que algo que es muy, muy, muy importante es o sea, el aspecto y la condición física. ¿Hasta qué punto tú piensas, o sea, hasta qué porcentaje, digamos, tú crees que lo que tiene que ver con lo físico pueda tener importancia con respecto a todo lo demás? O sea, la inteligencia, el carácter, personalidad, habilidad de conectar con la gente. ¿Cómo tú crees que sea un buen equilibrio para todos estos temas? Mira, yo pienso, y después de haber conversado con él, lo primero sería tu habilidad para conectar con personas, Ujú. no solo con tus compañeros, con las personas de Supranational que están ahí observándote, y con la gente que obviamente vas a servir conectar con personas. Ujú. El físico es importante, pero yo no tenía el mejor físico del evento, en caso. España tenía un fisicazo, es decir, no, no es lo número uno. Es decir, Claro. ellos no se fijan solo en el tipo de belleza exterior o no. Eso fue lo que vimos. Y el año pasado fue igual con Bar.
por qué. Exactamente. Cuando yo hablo con varios, cuando yo converso con varios, digo, no, esta persona, pero lo que me pide ella, yo confío en él, ¿entiendes? Sí, Es como que tiene esa habilidad de hablar contigo y te habla contigo. Entonces ahí vas viendo qué es lo que busca el Supranational un poco. Y si necesitas varias cosas y que esté balanceado, al final todo trata de eso, de tener un poco de balance, claro. esa integridad. Exacto. Me parece ese punto muy importante porque es una de las cosas que se escuchan muy seguido sobre los certámenes masculinos que dicen, no, porque los certámenes masculinos es todo sobre físico, es todo sobre... Pero Sí, en realidad me parece que es algo que, primeramente, el físico cuenta porque al final es un certamen, pero los certámenes ya no son nomás sobre la belleza física y la condición física. Pasa por muchas cosas más y al fin y al cabo es un trabajo, o sea que tú tienes que estar apto para trabajar con la organización, ayudarlos a lograr sus objetivos y también representar los valores que la organización busca. O sea que no, eso no pasa por lo exacto, físico. Em, exacto. No creo que tenga más peso que otras cosas. Creo que hay otras cosas que pesan más que exacto, exactamente. Bueno, yo te tengo aquí una sorpresita de un amigo tuyo que me mandó un video para ti y me dijo que te quería mandar un abrazo, que te echa de menos. no me asusta, Así que yo te voy a poner el video y luego podemos hablar. Tú me cuentas. A ver, espérate, déjame asegurarme de que el video salga en grande. Hola, Ok. hola Luis, ¿cómo estás? Ah, I'm very, very proud of you. I wish you all the best in life and take care always. By the way, I miss you a lot and more success and hope to see you soon in Miami. Take care. Aquí tenemos a Raed, él, Mr. Philippines. no. Una de las personas más dulces que he visto en mi vida. Cuando hicimos lo del evento de Top Moros, que estábamos con el y todo, con este tema, ahí conversé con él mucho, ¿no? Y es como que te das cuenta, wow, qué persona buena. Sí. Pero bueno, el punto es que en uno de esos cambios de la ropa, él se quedó con uno de mis... Cuando se fue, me dejó el suéter dobladito en el lobby del hotel con una de Polonia y un mensajito escrito súper lindo. Es como que, wow, ¿verdad? Que Me encanta, me encanta. Se crean hermandades, se crean amigos que después quedan para toda la vida. O sea, eso también es uno de los aspectos de los certámenes que la gente no considera. O sea, tú vas al certamen, sí, a competir y para representar a tu país, pero te encuentras en una burbuja con hombres de todo el mundo que tienen muchas cualidades y cosas que realmente puedes aprender de ellos, que puedes compartir con ellos. Y son cosas que se van a quedar contigo toda tu vida, que te van a ayudar a crecer como persona también. Pues sí, Raed siempre muy amable, siempre muy apoyando, siempre con muchos mensajes de positividad, de positivos. Y cuando le dije que tenía esta entrevista contigo, me dijo, ah, le quiero mandar un saludo. ay, no, él es, está hablando contigo, estoy como, wow, tengo que llamarlo. Voy a llamarlo ahora. Le voy a hacer una llamada. Sí, Qué linda sorpresa. sí. Cuéntame un poquito ahora, Luis, con lo que tiene que ver ahora del certamen, con los meses que van a seguir ahora. ¿Cuáles son tus planes? O sea, ¿ya tienes algún viaje en mente o todavía están planificando con la organización? El, el 95% de todos los viajes todavía se están planificando. Tengo ahora en septiembre ya asegurado con fecha, es Nueva York. Okey, Entonces vamos a ir eh, pero ya lo demás ya viene ya todavía. Ya están como montándolo también como que toman claro. un descanso. Sí, Que se fue lo lo mismo merecen. que pasó Después con Paro. Lo que ellos pasan con la producción, la organización es duro. Entonces como que ya después cuando pasa ujú, ellos tienen como ese mal la suave. ujú. Y yo he aprovechado para hacer entrevistas, para que las personas, ¿sabes? Arrancar con todo. Claro que sí. Eh, pero, y espero y le pido a Dios que también es mi objetivo en todo esto, ¿no? Ujú. Así que quiero ir a África, quiero ir a Por Sudamérica, todo quiero el conocer. mundo. Que te lleven a todas partes. Para que me saquen.
especialmente cuando tienes el título, es una oportunidad enorme para conectar con otra gente, con diferentes industrias. Digamos, desde un punto personal, ¿cuál sería tu objetivo a largo plazo? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, en términos de carrera, en Espera, términos de diferentes industrias. pues voy a seguir la señal en este año que pasó, a pesar de que yo estaba en mi negocio, en mis cosas, todo el mundo me miraba y me decía, wow, ¿te parece gracias? Y todo el mundo, oh, wow, parece como delegado, muchas gracias. Entonces ahora cuando pasé todo el evento, digo, es como que, wow, tú pareces un actor. Como, no, pero tú eres un actor. Bueno, bien, lo voy a estudiar. Entonces, sí, lo que voy a hacer es estudiar actuación. Voy a empezar clases de teatro en Cuba, estudié un poco antes de salir y también en México. Sí, Eh, pero nada, ahora quiero ya meterme de lleno. claro que sí. Tienes esa personalidad y estoy seguro de que tienes el talento también. Así que si ese es tu sueño, tu objetivo, pues métele con todo y vas a ver que lo vas a lograr. Y lo bueno es que tienes ahora todo un sistema de apoyo de gente que están apoyándote, que te quieren ver lograr y llegar lejos en la vida. O sea que tienes que aprovechar este año al máximo. Sí. Luis, antes de cerrar la entrevista y dejarte ir, bueno, porque también tienes que hacer tus cosas hoy, quiero preguntarte, a las personas que no entienden realmente lo que es un certamen masculino, a las personas que tienen quizás nociones em, que no representan realmente la esencia del certamen, ¿cómo tú les explicarías qué es y cómo funciona? Primero que todo es, yo no tenía idea de qué era, cómo funcionaba el certamen de belleza masculina tampoco. Ujú. Y lo gracioso de todo es que entré y estuve ahí, estuve metido dentro. Fue puro crecimiento. Y es esa conexión de poder compartir con, mira, y siempre hago la historia, es como que yo soy de un barrio muy pobre. Yo, yo veía los aviones pasando y es como, ¿sabes? Yo nunca voy a estar ahí arriba subido. Como que, yo vivía realmente como pobre. El punto es, estar en un lugar donde estás rodeado de, primero estás rodeado de países que en tu vida pensaste conocer gente de ahí. Es zonas que sí, son los más bellos de su país, pero te estás retroalimentando de ellos constantemente. Claro, Y si tú vas con el concepto de que voy porque voy a competir porque soy el hombre más, de eso se trata esto, déjame decirte que es muy, muy, muy claro que no vamos a eso el punto. El punto es otro. El punto es conectividad. Otro día. Me dijo, Dani, nosotros tenemos, que yo le decía, wow, Varo, ¿verdad que? Y me dice, no, no, Dani, tú también. Nosotros tenemos un don que Dios nos dio y es la, la conectividad, me decía. Y es como yo me quedé como que, wow, qué interesante esto. Entonces, sí. es conexión. Mm, no sé si me explico. Sí, Conexión sí, con sí. otro. No tiene absolutamente mucho sentido lo que me estás diciendo y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, después de haber eh, vivido esta experiencia también con ustedes hasta cierto punto, ¿no? O sea, este, cubriendo todo lo que tiene que ver con el certamen desde casa. Yo era parte del jurado de Superchat, o sea que yo también estaba evaluando todas las veces que ustedes tenían que responder las preguntas de Superchat, incluso algunas de las preguntas que se les hacían a ustedes las enviábamos nosotros, que éramos parte del jurado. Y es realmente una Wow, experiencia de, sí, realmente una experiencia o sea, de ver que es mucho más allá de lo físico y que realmente pasa por, como tú dices, la habilidad que tiene una persona de conectar con otros. Porque puede ser el más bello, el más musculoso del mundo, pero si te dan el título y no sabes conectar con la gente, no sabes llegar a ellos, realmente va a ser muy difícil, realmente. exacto. Bueno, mi amigo, antes de dejarte ir, dime cómo te podemos apoyar en este viaje tan emocionante que tienes, este periodo de tu vida, y ya sea en las redes sociales, ya sea con tus proyectos, ¿dónde te podemos encontrar?
pues yo voy a empezar a subir ya toda la información, todo lo que se vaya a hacer, incluso el proyecto social que viene, también Dios quiere. Todo lo voy a estar subiendo en la página de Instagram. Ahí ellos me pueden seguir como Galvez y ahí voy a estar compartiéndolo todo. En las historias de vez en cuando subo algunas notitas que anoto, o subo un poco lo que estoy leyendo, o subo una que otra fotito de mí. Voy a empezar a subir cada vez más el contenido también. Esta etapa ha sido como un poquito tranquila, pero Sí. van a ir conociendo un poquito más de qué se está haciendo. Muy bien, perfecto. Y descansa, que te lo mereces. O sea, tuviste el Miss y Mr. Cuba y después enseguida tuviste el Mr. Supranational. O sea, que te mereces un periodo de descanso para recuperarte Sí. y luego a darle con todo. No te Bueno, pregunté en el principio, ¿de qué parte de Cuba eres? yo soy de La Habana, de un barrio que se llama, municipio se llama San Miguel de Parón y el barrio se Sí. llama Diez Meros. Ah, bueno, habanero. Yo soy de Holguín, así que, ¿quién lo diría? Dos cubanos Mira, hablando de partes del mundo distintas sobre certámenes masculinos. qué cosa. Bueno, mi hermano, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu honestidad con las respuestas, por pasar este tiempo aquí con nosotros. Y nada, sabes, te deseo lo mejor del mundo, mucho éxito y lo que te haga falta, aquí estamos. Estamos a un Gracias, mensajito ahí nada más. Bueno, gracias, amigo, bro. perfecto, muchas El gracias. tiempo y de verdad que qué orgullo, porque yo te mandé un mensajito, incluso antes de todo esto te dije, hey, soy tu fan, ¿sabes? Me hiciste sentir Sí, cosas lindas y mira, justo ahora se organizó todo esto. claro que sí. Yo sabía que tú tenías un periodo de descanso, pero yo dije, en algún momento me encantaría poder entrevistarlo y traerlo al canal y hablar y ya sabes, que sepas que aquí estamos para apoyarte y para lo que haga falta. Gracias, gracias. Ojalá vengan otros Así más. mismo, así mismo. Sí, cómo no. Bueno, hermano, un abrazo muy grande, te me cuidas y nos vemos. Bueno, Dale, un chao. abrazote, gracias.